Comienzo con usted, secretario general de la OEA, Luis Almagro. Tenemos un proceso de transición democrática encabezado por el presidente encargado, Juan Guaidó, que definitivamente ha recabado mucho apoyo de la comunidad internacional, que definitivamente tiene también detrás de sí las esperanzas de muchísima gente. Tiene a su frente una dictadura usurpadora, una dictadura a costo político cero, que mata gente y no pasa nada, encarcela gente y no pasa nada, tortura gente y no pasa nada. No tiene eso un efecto inmediato, ha destruido su país completamente y no pasa nada. Eso es una dinámica de management dictatorial muy cubano, pero además mezclado con crimen organizado, con una lógica de crimen organizado detrás. Entonces es muy diferente, o sea, cualquier dictadura de nuestro continente, de los 70, de los 80, hubiera caído en esta situación económica, social, de crisis humanitaria, de crisis migratoria que está viviendo Venezuela, con las sistemáticas violaciones de derechos humanos de que es víctima el pueblo venezolano, con la absoluta falta de garantías que tiene el pueblo para hacer valer sus derechos. Entonces, una dictadura con esas características no se va sola, no se va con lógica política, y eso es definitivamente uno de los temas que tenemos que ser conscientes al abordar la crisis venezolana. O sea, puede haber toda la presión internacional, pero vamos a poner que yo le estoy pegando a Vivanco. Vienen ustedes y me congelan todas mis cuentas. Yo les sigo pegando a Vivanco, me sacan todo lo que yo tengo en las cuentas, yo les sigo pegando a Vivanco, me sacan mis ingresos, me retiran toda mi capacidad operativa financiera, yo les sigo pegando a Vivanco, hasta que no haya una acción concreta de detenerme, de que yo no le siga pegando a Vivanco, yo le voy a seguir pegando a Vivanco, y esa es la relación de Maduro con el pueblo venezolano. Entonces, hasta que no hacemos algo concreto para que Maduro no le siga pegando al pueblo venezolano con la peor crisis humanitaria de la historia, con la peor crisis migratoria de la historia, con la peor situación que podemos recordar en materia de violaciones sistemáticas de derechos humanos, porque ya cuando se llega a un punto en que se transforman en armas de violaciones de derechos humanos, el hambre y la salud de la gente, o sea, ese régimen está matando gente por falta de diálisis, está matando gente porque le está negando tratamiento ecológico, está matando gente por negarle insulina, está matando gente por negarle comida, están muriendo niños desnutridos. Entonces, definitivamente, cuando esas armas se transforman en elementos represivos, definitivamente estamos afectando a 30 millones de venezolanos, y por eso son millones de venezolanos afectados a los cuales tenemos que pensar en cuál es nuestra responsabilidad de protegerlos. Las expectativas de militares que abandonaran al régimen de Maduro eran muy grandes, y en la ayuda humanitaria también se depositaron. Si entraba la ayuda humanitaria, había una gran esperanza, como lo explicaba también Miguel Enrique, de que los mismos militares sensibilizados con la misma situación, porque ellos la viven, la sufren, pues tuvieran un camino más rápido de darle la espalda y poder proteger pues las ideas de el tránsito hacia la democracia, que es lo que quieren los venezolanos. Hay una pero grandísima ansiedad de poder ir a elecciones creíbles y libres, pero esto obviamente pues no va a pasar mientras el control de la fuerza la tenga Maduro y mientras él siga ejerciendo el poder de la fuerza. Usted ha dicho, y este tema genera mucha polémica y divisiones, que no se puede descartar ninguna forma para sacar a Maduro, incluida la fuerza, incluida la intervención militar. ¿Usted después de estos 2 meses sigue creyendo eso? ¿Sigue firme en esa postura? A pesar también del Grupo de Lima que la descartó completamente. Mire, empecemos. Su pregunta tuvo un desarrollo muy largo, por lo tanto tiene varios puntos. Primero quiero empezar destacando lo que dijo José Miguel y el informe a presentar el 4 de abril. Creo que ese informe, con esa solicitud al secretario general, tiene un componente de inflexión importante en lo que es la consideración del tema Venezuela, porque la OEA tiene determinadas características institucionales. Nuestra Carta de la Organización, nuestra Carta Democrática Interamericana, las convenciones americanas de derechos humanos, pero los mecanismos por los cuales se sacaban las dictaduras del siglo XX no son trasladables en automático al siglo XXI.
porque han quedado fuera de contexto del derecho internacional. Esto es un golpe de Estado a la dictadura o el asesinato del dictador, como se dio en el caso de Trujillo, o una revolución que siempre es un proceso muy cruento, muy largo y muy costoso en vidas para la población, o la intervención militar extranjera con ese propósito. Esos mecanismos no son trasladables del siglo XX al siglo XXI, pero sí del siglo XXI, en el derecho internacional, hay mecanismos que definitivamente implican soluciones que implican el uso de la fuerza, como en cualquier instancia de derecho. Hay una instancia de derecho que siempre es coercitiva, y acá en el derecho internacional también tiene instancias coercitivas y uso de la fuerza. Y ninguna instancia, ningún instrumento, ningún mecanismo del derecho internacional debe ser descartado para el caso de Venezuela. No puede ser descartado a priori, porque eso sería, primero, contrario a derecho, porque ¿con qué derecho podemos decir a priori que esto no va a ser aplicado nunca ni en ningún caso a Venezuela? Eso es contrario a derecho. Segundo, porque sería inmoral con el sufrimiento de un pueblo y con la grave crisis humanitaria que sufre un pueblo, con las graves violaciones de derechos humanos, con los crímenes de lesa humanidad que sufre el pueblo venezolano. Entonces, descartar eso a priori definitivamente es completamente contrario a derecho e inmoral e injusto, además, sobre el pueblo venezolano. Creo que, o sea que lo que yo decía, lo sigo creyendo, que los instrumentos del derecho internacional tienen que estar disponibles para el caso venezolano. Tienen que estar disponibles para el caso venezolano. Y creo que lo que dice José Miguel, también la presentación del informe tiene que ver también con eso, es abrir los instrumentos del derecho internacional que tienen que ver con el sistema de Naciones Unidas, que tiene un Consejo de Seguridad que la OEA no tiene y que tiene mecanismos que son consistentes con el derecho internacional, pero que implican posibilidades de soluciones concretas para casos como viene siendo el desarrollo del caso venezolano. En cuanto al... Claro, había un atajo para todo esto, que era que un buen día el comandante en jefe del ejército, Churio, se levantara del otro lado de la cama y dormido del otro lado y pensara, voy a juramentarme con Guaidó. Y eso definitivamente hubiera sido un atajo, pero era demasiado Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, era muy difícil de concebir. Sí, hay otra cosa que dijo José Miguel, que tiene razón. Hay dos cosas que dividen al ejército bolivariano, y esto es cierto. O sea, primero, quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y quienes no lo han cometido. Los que no lo han cometido no pueden ser metidos en la misma bolsa que los que lo han cometido. Eso es un gravísimo error. O sea, se da una paradoja que el corrupto se siente gente respecto al que cometió crímenes de lesa humanidad. Entonces, no se pueden meter y no se pueden equiparar todas las circunstancias y todas las condiciones. Segundo, hay otra cosa que los divide también, es el tema de los instrumentos del derecho internacional, como hablamos de responsabilidad de proteger o intervención humanitaria. Porque no hay fuerzas con uniformidad de criterio al respecto de esto. O sea, hay gente dentro del ejército que dice, también nosotros tenemos una responsabilidad de proteger al pueblo venezolano. Y eso es un dato de la realidad. Pero, o sea, nadie se tira al precipicio. Si no le pones red a alguien, nadie se va a tirar. Si no le pones agua en la piscina, nadie se va a tirar. Y creo que los mensajes a las Fuerzas Armadas no han sido coherentes, o sea, consistentes. O sea, tener 1000 efectivos del lado colombiano es una cuestión clara de que el mensaje no ha sido coherente, porque la gente ha venido acá esperando una respuesta, pero no una respuesta de Colombia, una respuesta del gobierno en transición de Venezuela. Entonces, es el gobierno en transición de Venezuela que tiene que dar respuesta a estos militares que están acá. Y creo que ese es un tema de los mensajes que tienen que pasarse. Y bueno, pero dicho esto, o sea,
siempre apelamos y tenemos que apelar a la institucionalidad y que haya una respuesta institucional. Y la respuesta institucional es obviamente que ojalá se diera de una, que es el respeto de las instituciones al presidente encargado. Pero eso también tenemos que apoyarlo desde la comunidad internacional.